Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a conversar acerca del presupuesto 2016, dando seguimiento al programa de la semana pasada, donde hablamos en términos generales acerca del proceso de generar un presupuesto y de lo que históricamente han representado o no los presupuestos en Guatemala. Ahora conversaremos acerca de lo que se aprobó ya el lunes 30 de noviembre, a eso de las 11:55, 11:57, depende qué reloj volteaba a ver a usted, pero era antes de las 12 de la noche, si no, no hubiera valido la aprobación del presupuesto. Vamos a conversar con Alejandra Contreras, quien es economista y analista de ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Me acompaña también Walter Menchú, quien es analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Así que bienvenidos a ambos, muchas gracias por estar acá. Gracias, Quique, por la invitación. Gracias. Empiezo con Alejandra, para que hablemos un poco desde el punto de vista general, ¿cómo se compara el presupuesto 2016 con los presupuestos anteriores? Y en particular, vamos a hablar también un poco más a fondo acerca de contra el presupuesto que había sido sometido por el Ministerio de Finanzas para que fuera aprobado. Pero comparemos primero contra los presupuestos anteriores. ¿Tiene algunos rasgos que sean radicalmente distintos a los presupuestos anteriores o es un poco más de lo mismo, Alejandra? Bueno, consideramos que este presupuesto tiene la particularidad que es el más bajo en los últimos 16 años. Como proporción del PIB apenas alcanza el 12.7%. Es un presupuesto, la verdad, muy magro frente a los desafíos de desarrollo que enfrenta el país. Es un presupuesto que ha quedado también con un margen de maniobra muy pequeño. Una parte es estructural y viene por las fuentes de financiamiento, pero también está condicionado por una serie de normas de transparencia que podemos ir discutiendo, unas que vemos muy positivas y otras que de alguna manera hacen un poco difícil el manejo de algunos recursos. Vamos a hablar de las normas en unos segmentos más adelante, pero Walter, la misma pregunta para ti. Es más de lo mismo, además de que, y voy a hacer la aclaración esta porque la gente dirá, ¿cómo van más pequeños? Es un montón de dinero. Claro. Es un montón de dinero, pero comparando los últimos 15 años, los presupuestos han oscilado entre 13 normalmente y casi 15% del PIB, y en esta ocasión está en el 12.7. Más allá de esa característica, que nos decía Alejandra, ¿ves algo radicalmente distinto en el presupuesto, aparte de su tamaño pequeño comparado con otros años y comparado con el PIB, Walter? Básicamente sigue la distribución como se ha presentado en los años anteriores. Básicamente el 33%, 34% va al servicio de la deuda, un 18%, 18% va al servicio de la deuda, un 33% va a obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, un 18% al Ministerio de Educación, 6% al MINGO, 5% al MISID. O sea, la estructura del presupuesto viene como estaba en los años anteriores. Entonces, en ese sentido no existe ninguna variación significativa. Cuando ya entramos a ver a nivel de cada ministerio, sí, algunos se reducen, algunos se incrementan algún poco, pero básicamente no existe una variación significativa en cuanto al presupuesto total, los 70.000 millones y algunos que salen más. 70.796. Diciendo esto, Alejandra, ¿qué significa eso en función de lo que puede o no invertir o gastar el Estado durante este año? ¿Qué expectativa podríamos tener entonces de los resultados que esperamos del Estado? Bueno, hay que reconocer que la composición sí varió significativamente en algunos ministerios, particularmente en el Ministerio de Comunicaciones, que reporta una baja de casi 1.000 millones. A nosotros todavía no nos queda claro exactamente cómo es que se va a manejar esta reducción, porque está enfocada en la parte de vivienda y otra parte en Covial y también en la inversión de carreteras. Entonces, la inversión en gastos de capital ha venido disminuyendo considerablemente en la última década. Esto no es menor, tiene implicaciones de mediano y largo plazo, porque entre menos invirtamos en infraestructura económica, menos capacidad productiva estamos teniendo para crecimiento económico. Pero hay una cosa más con respecto a lo que acaba de decir Alejandra, porque esos dos rubros que usted acaba de mencionar tienen
presupuesto asignado por ley. Correcto. Vivienda tiene un porcentaje asignado por ley tanto de la venta de cemento como de una asignación específica del 0.5, si mal no me recuerdo, como porcentaje, pero además también Covial. Pues Covial tiene el impuesto de distribución de derivados del petróleo, que es de las gasolinas, un porcentaje importante de ese recurso va a ese fondo. Y yo me atrevería a decir que históricamente nunca se ha entregado a esos fondos lo que la ley dice se debe haber entregado. Sí, yo creo que aquí tenemos un dilema, porque el financiamiento, tal como se había previsto en el proyecto que entregó el Ejecutivo, indicaba una carga tributaria de 10.4. Esta se dejó intacta en el Congreso y donde se ajustó fue en la parte de colocaciones internas, es decir, en la emisión de deuda. Exactamente. Entonces el techo se ajustó con deuda. Va a ser ahorita una tarea dura para el Ministerio de Finanzas hacer el ajuste en el presupuesto analítico para hacer coincidir la fuente de financiamiento con los recortes previstos, porque no se puede hacer algo que sea ilegal, digamos. Si el impuesto hay un destino específico, debe quedar provisionado en la partida presupuestaria. Bueno, pero eso es en la partida, Walter, porque en la práctica, lo hemos hablado contigo en otras ocasiones, en muchos de los rubros que están constitucionalmente designados o por ley designados, se asignan a veces en el presupuesto, pero difícilmente llegan a trasladar las cuotas que corresponden para llegar a esos recursos. Un ejemplo es lo que actualmente está reclamando la ANAM, que lo que estaba previsto debió haber sido entregado a las municipalidades durante el año 2015 no ha sido entregado por el Ministerio de Finanzas. Es un problema estructural de evaluación del gasto, ¿verdad? Porque el Congreso también en la ley orgánica del presupuesto tiene la asignación de aprobar el gasto que, digamos, que ejecutó el gobierno el año anterior, pero eso no lo ha hecho en los últimos 10, 11 años. Entonces ahí también vemos una debilidad de nuestro sistema en donde no se está cumpliendo la parte completa del presupuesto, que no es solo ahorita la gran alaraca de lo que se está aprobando, sino también ver lo que se está ejecutando, los informes cuatrimestrales que se envían al Congreso e ir ajustando también el presupuesto, porque al final lo que se queda es el presupuesto y cuando a veces incluso se tienen expectativas de que no se van a cumplir las metas de recaudación y entonces ahí debería existir algún ajuste. Pero eso no pasa, ¿verdad? Mucho menos evaluar lo que ya se gastó. Entonces ahí en esa evaluación se debería hacer un análisis de que si realmente se están haciendo las asignaciones que por ley deben de hacerse. Ahora, en teoría aquí ya se ve más un problema de manejo de caja que de manejo del presupuesto en sí mismo. Entonces, el Congreso cumple en estos casos con asignar los recursos supuestamente en función de la ley, pero yo estoy seguro que si revisamos lo que está asignado a Covial y lo comparamos con los ingresos que están previstos en el mismo presupuesto de parte de impuestos de derivados del petróleo, estoy seguro que no cuadra lo que dice que va a entrar por derivados del petróleo con lo que le están asignando a Covial. O sea, ya de por sí ahí hay una diferencia legal entre lo que dice la ley de distribución de derivados del petróleo y lo que le están asignando, Alejandra. O sea, sí. Después viene el problema de caja que está diciendo Walter, pero en principio ni siquiera desde el Congreso sale correcto ese número. Sí, pero lo que menciona Walter sí es importante porque es un problema estructural de caja asociado a un poco a la debilidad de la Superintendencia de Administración Tributaria, porque mucho de lo que se programa en el COPEP, en el Comité para la Ejecución, donde se determinan las cuotas que se le van dando a cada institución, sí pesa mucho el flujo de recaudación tributaria. Es lógico, ¿verdad? Entonces las instituciones se ven condicionadas, tienen sus proyectos, tienen planificación, programación con sus debilidades, pero no pueden ejecutar ciertamente porque los fondos no llegan en el tiempo que los esperan y se tiene que dar prioridad a gastos fijos o costos fijos como pago de nómina. Entonces, gastos de funcionamiento, exactamente, combustible. Entonces la inversión se va relegando en este caso, los proyectos se van relegando. Entonces, corto, vamos a seguir profundizando acerca de estos temas. Son dilemas conceptuales aún, pero después vamos a poner números a estos temas para que veamos qué implica eso en cada una de estas instituciones. Entonces, al corte, estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un minuto. Estamos de regreso acá en Este Oeste, analizando el presupuesto 2016. Y lo decíamos un poquito afuera del aire ahora con Alejandro y con Walter. Voy a usar un término distinto al tecnicismo que usamos hace un momento acá nosotros, pero lo que envió el Ministerio de Finanzas en su momento era un producto muy técnico que había salido por primera vez, yo les diría casi en 30 años de democracia,
de democracia reciente, por primera vez había salido un presupuesto eminentemente técnico. ¿Y por qué digo esto? Porque estaban un poquito ocupados el presidente, la vicepresidenta del momento, algunos de los ministros y demás, en otros temas muy personales en el periodo en el cual se estaba discutiendo a nivel técnico en CGPLAN, de la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas en general, cómo se iba a estructurar el presupuesto. Entonces, ¿quiénes hicieron el presupuesto? Los técnicos. Y lo envían de una manera muy estructurada, muy técnicamente. Sin embargo, en esta propuesta de última hora que se modifica la propuesta original del Ministerio de Finanzas, hacen algunas alteraciones de asignaciones de rubros grandes de unos ministerios a otros, sin que necesariamente tenga un soporte técnico. ¿Cómo afecta eso ahora? A que cuando eso llega al Ministerio de Finanzas, Walter, tienen que readaptar en función de lo que habían programado las unidades ejecutoras, en función de lo que habían programado las distintas entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas, que habían enviado presupuesto en función de lo que ellos mismos les habían planteado. ¿Cómo se empalma ahora esto con una decisión disque técnica? Porque el Congreso argumenta que lo hicieron muy técnicamente, cuando realmente es una decisión política. Es bien complejo porque, bueno, hablamos mucho del tema por el lado de los gastos y qué ministerios se incrementaron, redujeron y todo, pero también está el tema de las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, hay un poco más de 2.000 millones de financiamiento que va a inversión en infraestructura vial para el Ministerio de Comunicaciones, que eso está financiado exclusivamente con préstamos externos. Que son básicamente el préstamo del BCIE para lo que es la CA2 Oriente, la CA2 Occidente, claro, y la transversal del Norte. Ahí se van el 80% del recurso. Casi. Y luego vemos de que el recorte que se hizo por las fuentes de financiamiento fue exclusivamente con bonos del Tesoro, que inicialmente estaba 14.000 millones, se redujo a 12.000 de deuda interna, al final se quedaron 9.000 millones, y cuando sumamos cómo estaba destinado ese financiamiento, solo en las deficiencias netas del Banco de Guatemala y el tema de pago de deuda, ya sea amortizaciones o pago de intereses y comisiones, solo ahí ya se pasa incluso de lo que quedó en bonos del Tesoro. Es decir, va a tener que haber toda una reestructuración de las fuentes de financiamiento si van a hacer que este presupuesto sea operativo. Hay una cosa interesante con lo que acaba de decir Walter, porque mucho hablamos siempre de la rigidez estructural del presupuesto. La única fuente de financiamiento realmente que es 100% flexible es el endeudamiento. Sí. Porque los impuestos, una vez son ingresos ordinarios, tienen una forma de distribuirse, y peor aún si es una que tiene una asignación específica. El IVAPAS, por ejemplo, tiene una asignación específica para municipalidades, y una vez se le dará de municipalidades para destinos específicos dentro de las municipalidades. Inversión, por ejemplo, no funcionamiento. Entonces, ¿cuán complejo es cuando se arman estas estructuras de pronto cambiarle una llanta al carro mientras vamos caminando y pretender que eso no va a alterar el producto final? No, sí, es un problema técnico de consideración. Específicamente el endeudamiento es más fácil, pero el interno, porque el externo, claro, está sujeto a un proyecto, hay que hacer todo un trámite. Bueno, a menos que venga para apoyo del presupuesto, cosas por el estilo, que es para financiamiento del Estado. Pero recordemos que en este presupuesto particularmente las ventanillas de crédito estaban virtualmente cerradas, entonces no hay contratación de empréstitos nuevos, está todo vinculado al tema de colocaciones internas. Y entonces este manejo de fuentes de financiamiento, vamos a ver, el Ministerio de Finanzas tiene que estar trabajando ahora en su distribución analítica, veremos qué proyecto presenta, ¿no? Para ver cómo puede conciliar estas fuentes de financiamiento. Ahora, hay un tema ahí bien importante en el tema de los candados presupuestarios, porque quedó un artículo de que solo pueden colocar el 50% de los bonos y luego... bueno, esto no sé si al final sí se va a hacer, pero eso es lo que dice el acuerdo, ¿verdad? De que si se ve que se están teniendo los resultados con las inversiones que se están haciendo, el Congreso tiene que aprobar la otra mitad de ese endeudamiento. Entonces sí quedaron varios candados ahí importantes en donde el Congreso va a tener un papel muy importante en la negociación este año. Ahora, pero el Congreso... Cualquiera diría, lo que hizo el Congreso fue poner candados para tener restringida la caja del Ejecutivo, porque es una estructura que ha mostrado ser corrupta. En la práctica, lo que dejaron fue un candado para que tengan que ir a negociar con ellos cualquier cosa que quieran hacer, y eso implica que si quieren emitir el resto de los bonos, tienen que ir a negociar el Congreso. Si quieren trasladar recursos de vuelta hacia el Ministerio de Salud, que les redujeron presupuesto, tienen que ir a pedir permiso al Congreso. ¿Sí? O sea, realmente lo que se quedaron fue con la llave del candado. Sí,
En ICEFI, por ejemplo, nuestra recomendación técnica fue aprobar el presupuesto tal como lo había presentado el Ejecutivo, para facilitarle al gobierno electo que tuviera cierto margen de maniobra, porque en este momento va a estar un poco, digamos, difícil. Nuestra recomendación aquí sería que el asunto va a ser de gestión. Realmente la corrupción no se combate reduciendo presupuestos. Esto debe de ser una reacción a un análisis profundo de la situación institucional en que se encuentran los ministerios y a un reordenamiento institucional. Después de esto uno puede hacer los ajustes presupuestarios necesarios. Entonces aquí la respuesta va a ser un tema de gestión que va a requerir eficiencia y mucha claridad en todas las acciones que se van a emprender. Ahora, aquí quiero entrar con un tema que muchas veces confundimos a los televidentes y a los radioescuchas y a los lectores en los medios cuando hablamos de que es que esta partida se redujo o esta partida se aumentó, porque depende contra qué estemos comparando. Incluso cuando hablamos de ingresos, muchos dicen es que han bajado los ingresos fiscales. No, no es cierto. Salvo tras el año 2009, que fue la crisis mundial, los ingresos fiscales todos los años han aumentado. Lo que sucede es que han aumentado a un ritmo menor del que estaba previsto en el presupuesto y de acuerdo a la actualización tributaria o alguna reforma fiscal. Entonces, basado en esa lógica, realmente lo que tenemos en este momento es que las rebajas o aumentos que son contra qué. Por ejemplo, ahorita estábamos diciendo que había habido una reducción para salud. ¿Pero es una reducción contra la propuesta del Ejecutivo o una reducción contra lo que realmente tenía este año en ejecución el Ministerio de Salud? Hago la pregunta para que lo... Contra la propuesta del Ejecutivo se incrementaron 2 millones, o sea, es un incremento nada, pues, pero se incrementaron 2 millones. Respecto a lo que se había asignado en el presupuesto 2015, hubo un incremento, una reducción de un poco más de 100 millones, más o menos. Son por ahí. 115 millones, lo que se redujo contra el presupuesto aprobado. En 2015. Pero se habla de una reducción de 1.000 millones. Que tiene que ver con el presupuesto que estaba vigente para este año. Que eso quiere decir que hubo una ampliación a medio camino. Una ampliación adicional al presupuesto que se había aprobado en el 2015, total que ahora hay una reducción, digamos, contra eso de 1.000 millones. Okay. Pero aquí esto lo voy a hacer más complicado todavía, porque estamos hablando de cuánto era el presupuesto original. Después dijimos cuánto era el presupuesto ampliado, que eran 1.000 millones más. Después dijimos que contra el que había presentado el Ejecutivo, realmente son 2 millones más lo que se quedó aprobado. Pero contra lo ejecutado, aquí te estoy agregando una grada más a esta complicación. Contra el ejecutado, ¿cómo estamos comparados? Porque entiendo yo que contra lo ejecutado más o menos va a terminar en línea con lo que queda presupuestado. Sí. Pero la limitante fue porque no le dieron caja para ejecutar lo que debieron haber ejecutado o no hubo capacidad en el Ministerio de Salud para ejecutar. A ver, ¿puede Alejandra Rivera? Sí, yo creo que el Ministerio de Salud presentó una particularidad. A este ministerio se le hizo una transferencia de 915 millones que provenían de 1.965 millones que se dejaron en el presupuesto de 2015 en obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. ¿Eran las transferencias del Banco de Guatemala? No, a cargo del MISIBI. Sí. Estaban a cargo del MISIBI. Que era en teoría el bolsón aquel para el transporte público y todo lo demás. Donde estaba el subsidio que se nunca especuló. Exacto. Esos 915 millones se trasladaron a salud, pero nunca fue con el objetivo de mejorar el financiamiento de la salud, sino que 600 de esos millones se pusieron en la partida de combate a la desnutrición aguda, porque era para el renglón de compras de alimentos para personas. Se especulaba que ahí se iban a comprar alimentos para hacer bolsas en la campaña. La verdad, por ahí iba la lectura. Tampoco se ejecutó. O sea, se trasladó la partida, pero no era necesariamente para comprar insumos hospitalarios, ni para comprar medicina, ni para ampliar cobertura en salud. En ese momento, ahora recuerdo, la CESAN salió dando una conferencia de prensa donde establecía que por el fenómeno climático que tuvimos este año, la sequía, esto era una acción de prevención para tener unos recursos a cuales acudir para dar alimentos en caso de una situación de hambruna en el corredor seco o una situación de hambre estacional. En todo caso, eso habría que habérselo dado al Ministerio de Desarrollo, que era el encargado de los programas sociales, por ejemplo, pero o de repente allí en el Ministerio de Salud tenían más juego político. Yo te había hecho la pregunta justamente, y lo que contestaba Alejandra, que aquí le complicamos más la vida a nuestros televidentes donde yo explicaba esto, y eso nos pasa muchas veces como analistas, porque empezamos a comparar peras con manzanas
con higos, con fresas y con uvas. Ajá. Y entonces no estamos comparando lo mismo. Sí, es una adivinanza esto, porque están los números, pero uno no sabe realmente contra qué está comparando. Pero sí vale la pena hacer esa acotación, ¿verdad? Porque aunque no... Bueno, y eso va a depender también las nuevas asignaciones o las reducciones que se hayan hecho, a qué rubros fueron los que se redujeron. Porque el titular decía, se le redujeron 1.000 millones a salud. En la práctica no se le redujeron 1.000 millones a salud. No. En la práctica está prácticamente con el mismo presupuesto que tenía en el 2015. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Okay. Lo digo porque el titular que vende es, le redujeron al Ministerio de Salud. En la práctica le redujeron un techo que no iba a ser para insumos médicos hospitalarios, ni para medicina, ni para enfermeras, ni para extensión de cobertura médica, sino que era para alimentos en bolsas que eran ahora seguras, en bolsas seguras o alguna cosa por el estilo. Lo pregunto así porque entonces si lo vemos, si compramos así ahora, mejor comparando contra el presupuesto realmente asignado para el año 2015 y contra el presupuesto propuesto por el Ministerio de Finanzas, que en muchos casos coincidían bastante, ¿qué instituciones tuvieron mejorías en la asignación presupuestaria y qué instituciones tuvieron rebajas en esa asignación presupuestaria? En todas tuvieron rebaja -3, que es el Ministerio de Educación, que aumentó 5 millones, el Ministerio de Salud, que decíamos 2 millones, y las obligaciones a cargo del Estado, a cargo del Tesoro. Ahí eran como 600 millones más o menos, y básicamente se le incrementaron 400 a la Universidad de San Carlos y 290 o 390, no me acuerdo cuál es el dato exacto, al Ministerio Público. Y obviamente 11 millones adicionales para el Congreso de la República. También ellos se recetaron allá un aumentito. Ahora, en todos estos números que hablaste, los únicos dos instituciones que realmente tuvieron un aumento real, efectivo, son el Ministerio Público y en todo caso el primero que me decías que había tenido aumento. El Ministerio Público y la Universidad de San Carlos. Y la Universidad de San Carlos. Todos los demás, realmente, si comparamos con el PIB y demás, no. Es hasta reducción para efectos relativos, son hasta reducciones. Sí. Esto lo que implica es que tampoco estamos poniendo recursos disponibles para cubrir las grandes necesidades insatisfechas que hay, Alejandra. Yo ahí sí tengo un punto. Este presupuesto de salud realmente pone una alerta muy fuerte. Estamos en una situación bastante delicada en términos sanitarios. Es un presupuesto insuficiente. El déficit de cobertura de la infraestructura de salud primaria en el primer y segundo nivel de atención, que básicamente son puestos y centros de salud, es histórico. Tenemos la capacidad para la población de 1955. Estamos hablando que la presencia del Estado es casi nula en las comunidades rurales. El perfil epidemiológico es más complejo. Ya no solo se enfrentan enfermedades transmisibles, hay cáncer, hay enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, el reto que enfrenta salud es amplio. Está la crisis que es también mediatizada, ¿verdad? Y esto replica más el mensaje de hospitales, el desabastecimiento crónico de medicamentos. Y hemos hecho estimaciones en ICEFI y, digamos, completando inversiones en seguridad, en educación, salud y protección social, porque deben ir articuladas. No podemos pensar nuevamente que podemos hacer inversiones unilaterales y desconectadas. Tienen que todas responder a un plan de desarrollo con enfoque territorial que responda a la realidad del país. Estamos hablando que se necesitan 8 puntos más del PIB de inversión. Es crecer la carga tributaria en 8 puntos más. No pensamos que esto se puede hacer de un año a otro, pero sí que hay un horizonte por lo menos de 10 o 12 años que plantearnos para hacer cambios que respondan a los factores estructurales que están condicionando el desarrollo del país. Sí se puede hacer, pero necesita dos cosas. Un liderazgo positivo político muy grande y un salto al vacío. O sea, un creer, una fe de que además se va a manejar bien. Exacto. Porque el problema principal de la mayoría de guatemaltecos es que no creemos que se vaya a hacer bien, porque subir esos 8 puntos más tendría que ser una mezcla, y vamos a hablar de eso en el siguiente segmento, una mezcla entre endeudamiento fresco, mucho más amplio del que actualmente tenemos, aunque eso asuste a muchos, y 2, sí una recaudación tributaria adicional, 1, por medio de ampliar la base y medidas administrativas, y 2, por ampliar en algunos casos tasas o modificar algunos impuestos actuales. Vamos a hablar justamente de esos temas al volver, para ver entonces qué es lo que nos hace falta, qué tendríamos que estar haciendo. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento.
Estamos regreso acá en Este Oeste, en este último segmento, conversando acerca del presupuesto 2016 y hablábamos un poco acerca de que el presupuesto en sí lo que termina haciendo es cubriendo necesidades de operación, más no necesariamente cubre las necesidades básicas insatisfechas del país. Aquí donde hablábamos que se requiere una inversión sostenida por un periodo de tiempo de una manera un poco más agresiva. Muchos países alrededor del mundo, en estas etapas, en estos momentos, toman una decisión de tener presupuestos con déficit sostenido por un tiempo, pero que al mismo tiempo van amarrados de endeudamiento. ¿Por qué hablamos de endeudamiento en este caso? Porque es un endeudamiento que genera más flexibilidad, que permite poder invertir en otros temas, ya que eso no está sujeto a las estructuras rígidas de asignaciones constitucionales y cosas por el estilo. ¿Qué tendríamos que hacer de forma sostenida, según criterio de ambos, de Walter y de Alejandra, para poder romper un poco este esquema, donde somos un país de ingresos de nivel medio tendiendo a lo bajo, y para poder dar ese salto cualitativo, porque a nivel macro hemos mantenido sostenidamente estabilidad, pero a nivel micro y a nivel desarrollo humano no hemos logrado levantar eso. A ver, Walter. Básicamente la estructura de cómo se distribuye el presupuesto, porque ha venido disminuyendo significativamente el presupuesto destinado a inversión. 65% ahora va a financiamiento, una parte importante a pago de deuda, y ciertamente no hay flexibilidad para invertir en programas que se consideren como estandartes de un gobierno para fomentar el capital humano, las inversiones en infraestructura que son necesarias. Pero creo que el miedo que todos tenemos es, y por eso fue que se redujo el presupuesto y se quería reducir de manera más grande, es... Bueno, algunos dijeron que hasta 54.000 millones, que es lo que generaba de ingresos. Sí, que se equilibrara con los ingresos tributarios, pero el miedo es de que, bueno, a partir de la recesión del 2008-2009, que llegamos a déficit presupuestarios arriba del 3%, ahora que estamos alrededor del 2% del PIB, digamos... A partir de que alcanzamos ese 3%, ya no se regresaron a niveles anteriores, que era 1.5% del PIB. Entonces, el miedo es de que esto sea insostenible, y lo que está pasando es de que estamos financiando financiamientos nada más. O sea, estamos financiando un elefante que básicamente es de puro gasto administrativo. Entonces, es importante revisar nuevamente que si se van a hacer nuevas asignaciones en el futuro, se tenga un plan específico para ver cuáles van a ser esas asignaciones, cuáles van a ser esos proyectos estandarte que va a usar el gobierno para invertir en capital humano e inversión física. Alejandra. Yo creo que tenemos que pensar más bien en un horizonte que tenga medidas de corto, mediano y largo alcance. En el corto plazo es fundamental la calidad institucional que tienen en este momento los ministerios que están ejecutando. Es importante que se tomen medidas, y aquí estamos hablando de transversales en general. El tema del recurso humano es importantísimo, el tema de adquisición de insumos, el tema de logística, de manejo de inventarios a las entidades que les corresponde, y el manejo sobre todo de transparencia y acciones de probidad. En general, consideramos muy prudente que para dar pasos sensatos, primero hagamos un ejercicio serio de planificación que nos permita ver ese horizonte, pero para esto tienen que haber precondiciones. Las instituciones en este momento no dan la talla, no tienen los músculos para hacer un plan de inversiones que sea agresivo. Eso se tiene que construir, toma tiempo, tampoco es inmediato, pero sí se puede hacer. En materia, por ejemplo, se acaba de aprobar la nueva ley de contrataciones. Este presupuesto, entre todo, tiene detalles importantes que hay que mencionar. Se obliga a hacer una auditoría a la nómina de personal de varios ministerios. Esto es fundamental. Se tiene que hacer un rediseño institucional, ver bien el mandato de las instituciones, ver aquellas funciones que están traslapadas entre instituciones, porque los fondos son pocos, hay que optimizarlos en primera instancia. Con esto hecho y avanzando en materia de calidad institucional, sí que se puede hacer un ejercicio de planificación que tiene que tener varias bases. Una, como decimos, ordenamiento territorial, uso de planificación espacial.
Se necesitan sistemas de información, el censo es fundamental, tenemos que crear toda una plataforma, no se puede seguir así. El Sistema Nacional de Información que tiene SEGEPLAN, CINIT, tiene recursos muy valiosos. El INE ha hecho un gran esfuerzo y está pronta a salirle en COVID 2014 y necesitamos una batería realmente y un trabajo, digamos, de planificación y de inteligencia que permita construir esa base. Sobre esto entonces podemos empezar a tener un plan serio de inversiones y de financiamiento para las mismas. Con un plan bien hecho, nadie va a un banco a pedir un préstamo si no tiene bien hecho su plan de inversión. Es un poco la analogía. Con esto hay cooperación que se puede canalizar la ayuda de otros países para ciertos proyectos de infraestructura. En infraestructura en salud se necesita una construcción agresiva de puestos de salud, es así. Escuelas, no tanto, ahí hay que ver el déficit de otra manera, y hay infraestructura productiva que habilita cambios en las poblaciones, caminos rurales, inversión en agua, en saneamiento, que puede hacer cambios prontos por el bienestar de las personas. Si a esto hablamos fuera de cámaras, lo integráramos con un plan de desarrollo que se acompase, que tenga también características urbanas, podríamos pensar en un país distinto. Hay posibilidades. Todo esto implica, Walter, poder romper un poco muchos mitos o paradigmas que tenemos con respecto al presupuesto. Muchas veces criticamos a los políticos que no se cumplen promesas, pero muchas veces las promesas no se pueden cumplir porque no hay recursos con que cumplir esas promesas que se han planteado. El proyecto Hambre Cero, el proyecto de disminuir la violencia de tales y cuales formas, un proyecto de ampliar la cobertura en preprimaria o en básicos o diversificado. Todas estas son cosas que suenan muy bonitas, pero requieren dinero para poder llevarlas a cabo, y entonces no hemos tenido políticos que estén dispuestos a invertir su capital político en salir a decirle estas cosas a la gente. Todos quieren mantener la popularidad, ¿verdad? Y al final también eso era lo que quería complementar, de que no solo existe debilidad institucional a nivel de los ministerios, sino debilidad institucional a nivel político, ¿verdad? O sea, 30 años y no hemos madurado la democracia en relación a que todo, digamos, si en otros años probablemente han existido planes interanuales y de inversión y todo, pero viene un nuevo gobierno y viene a darle vuelta a todo, un cambio. Entonces, toda esta planificación y esta inversión que se tenía planeado hacer a un plazo de unos 5, 10, 15 años, se cambia totalmente, ¿verdad? Entonces, no solo que las instituciones no están fortalecidas hacia lo interno, su recurso humano y profesional, sino también el tema político, porque podemos tener una institución muy técnica y todo, como es el Ministerio de Finanzas y la Dirección Técnica del Presupuesto, y viene el juego político que viene a desbaratar todo totalmente, ¿verdad? Entonces, sí concuerdo de que debe existir un plan de mejoramiento de corto plazo para que, digamos, a partir de la eficiencia del gasto que se está asignando actualmente a estos ministerios, uno ya tenga más confianza de decir, bueno, sí, apostémosle y demos recursos para el presupuesto, pero mientras estos cambios no se ven, siempre va a existir aquella moral tributaria que está por los suelos, de que nadie quiere pagar más de lo que hay. Gracias, Alejandra. Gracias a Walter por haber participado con nosotros en este espacio de análisis del presupuesto 2016. ¿Qué tiene de impacto? Es del mismo tamaño para efectos prácticos que el que había. ¿Qué tiene de impacto? Algunos ministerios tienen un poco más de recursos que otros, impacto más fuerte, más dinero para la USAC y más dinero para el Ministerio Público. Lo demás, más o menos como estaba. Lo importante ahora es sentarnos de verdad el próximo año, evaluar qué queremos a mediano y largo plazo, decidir cuánto cuesta y decidir quién lo va a pagar. Gracias por nos acompañar una vez más acá en Este Oeste. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Dios los bendiga.